1. Los comienzos. Si tuviera que dar consejo a un joven sobre cómo tener éxito en la vida, le diría que escoja unos buenos padres e inicie su vida en Ohio. Wilbur Wright. Capítulo 1. En una expresiva fotografía como todas las que se conocen de los dos hermanos Wright, aparecen sentados uno junto al otro en los escalones del porche trasero de la casa de su familia, situada en una bocacalle de la parte occidental de Dayton, en Ohio. Corría el año 1909, estaban en el apogeo de su fama. Wilbur tenía 42 años, Orville 38. Wilbur, de rostro alargado y con cara de póker, mira a un lado como pensando en otras cosas, lo que con toda probabilidad estaba haciendo. Calvo y bien afeitado, es enjuto, casi desgarbado, de nariz y mentón prominentes. Su vestuario, lleva un sencillo traje oscuro y unos botines de cordones, es muy similar al del padre de ambos que era predicador. Orville mira directamente a la cámara cruzando una pierna sobre la otra, relajado. Es un poco más robusto que su hermano y parece algo más joven, también tiene algo más de pelo y un bigote bien cuidado. Lleva un traje de color más claro y corte apreciablemente mejor, elegantes calcetines de cuadros y zapatos de cordones. Esos cuadros eran casi lo más llamativo que un varón de la familia Wright podía llevar. En su pose también destacan, como no podía ser menos, sus diestras manos, las mismas que, cuando se tomó la foto, ya habían contribuido a cambiar portentosamente el mundo. Por el semblante de ambos, se diría que no tenían sentido del humor o apenas lo tenían, pero no era eso precisamente, sino que ni a Wilbur ni a Orville les gustaba que les sacaran fotos. La verdad sea dicha, escribió un periodista, la cámara no trata bien a ninguno de los dos. De todos modos, lo menos característico de su pose es estar sentados sin hacer nada, algo a lo que no sucumbieron casi nunca. Como se sabía en Dayton, ambos eran muy reservados, estaban siempre ocupados y eran casi inseparables. Inseparables como gemelos, según su padre, indispensables el uno para el otro. Vivían en la misma casa, trabajaban juntos los 6 días laborables de la semana, desayunaban, comían y cenaban a la misma mesa, compartían cuenta en el banco y, según Wilbur, hasta pensaban a la vez. Tenían los ojos del mismo tono gris azulado, aunque los de Orville no tan grandes y más juntos. Su caligrafía era muy parecida, una letra recta y siempre clara, y sus voces tan similares que, desde otra habitación, no se podía saber bien quién de los dos era el que hablaba. Si Orville iba siempre visiblemente mejor vestido, Wilbur, a su vez, le sacaba un par de centímetros, medía 1,78 metros y, como seguramente se diría más en Francia que en Dayton, las mujeres lo encontraban un tanto enigmático y bastante atractivo. Ambos amaban la música, Wilbur tocaba la armónica y Orville la mandolina. A veces, mientras trabajaban, se veían silbando o tarareando una tonada espontáneamente al mismo tiempo. Ambos tenían mucho apego a su casa. A los dos les gustaba cocinar. Las galletas y el caramelo eran las especialidades de Orville. Wilbur se preciaba de sus caldos y, en las cenas de Acción de Gracias o de Navidad, siempre se encargaba de rellenar el pavo. Igual que su padre y su hermana Catharine, ambos eran muy enérgicos, y su estilo de vida era trabajar sin descanso todos los días menos los domingos, cuando no estaban en el taller, andaban haciendo mejoras por la casa. Trabajar duro era una convicción, y como mejor y más contentos se sentían era inclinados los dos sobre el mismo banco de trabajo, con los delantales del taller puestos protegiendo sus trajes y corbatas. Por lo general se llevaban bien, conscientes ambos de la aportación del otro a la tarea que se trajeran entre manos, ambos muy bien familiarizados con sus respectivas idiosincrasias y siempre fieles a un acuerdo tácito. Wilbur, 4 años mayor, precedía a Orville en la jerarquía de su consorcio. Era el primogénito. No es que todo fuera siempre sobre ruedas. Podían ser muy exigentes y críticos el uno con el otro y discrepar hasta el punto de gritarse cosas terribles. A veces una hora larga de acalorada discusión los dejaba tan lejos del acuerdo como al principio, solo que ahora habían intercambiado sus posturas iniciales. Muchos coincidían en que ninguno de los hermanos se las daba nunca de ser otra cosa que lo que eran, y eso en Ohio se apreciaba.
No solo no deseaban ser el centro de atención, sino que hacían todo lo posible por evitarlo. Y no por hacerse famosos dejaron de ser igual de modestos. No obstante, en diversos aspectos, eran gemelos no idénticos. Había diferencias, algunas obvias, otras no tanto. Mientras Orville se movía a un ritmo más o menos normal, Wilbur era de movimientos tremendamente activos, gesticulaba vigorosamente con las manos al exponer sus argumentos, andaba siempre muy rápido, a grandes zancadas. Era también más serio, más estudioso y de carácter más reflexivo. Su retentiva para lo que había visto y oído, y de todo lo que leía, era asombrosa. Yo no tengo nada de memoria, decía Orville con franqueza, pero él nunca se olvida de nada. La capacidad de Wilbur para concentrarse era tal que a veces le hacía parecer un poco raro, podía aislarse de todo y de todos. Wilbur Wright, ante todo, da la impresión de ser alguien muy metido en su mundo, dijo un antiguo compañero de colegio. Cada mañana, invariablemente absorto en sus pensamientos, salía de casa a toda prisa sin el sombrero, y a los 5 minutos reaparecía para cogerlo y volver a marcharse. Wilbur también poseía, afirmaban todos, una entereza fuera de lo común, y no se alteraba casi nunca, jamás perdía la calma, afirmó su padre con orgullo. Orador extraordinario y lúcido escritor, lo que no dejaba de ser chocante en alguien tan callado. No le gustaba en absoluto hablar en público, pero cuando lo hacía era siempre elocuente y sus observaciones relevantes y muchas veces inolvidables. En su correspondencia de negocios, en las innumerables propuestas e informes que escribió, y más aún en sus cartas privadas, su vocabulario y uso del idioma son de primer orden, en gran medida porque su padre siempre les exigió mucho en este aspecto. La aptitud para la escritura demostró ser de primordial importancia en los singulares logros de ambos hermanos. Parece que a Will le gusta escribir, por eso le dejo a él toda la parte literaria de nuestro trabajo, explicaba Orville. En realidad, también a Orville le encantaba escribir, aunque casi siempre eran cartas a su familia, especialmente a Catharine, que son prueba de su gracia y sentido del humor. En las primeras etapas de su empresa, Wilbur escribía en primera persona, como si actuara totalmente solo y por su cuenta, la práctica totalidad de la correspondencia sobre los intereses de ambos, pero eso no parece que molestara a Orville lo más mínimo. De los dos, Orville era el más amable. Comunicativo y animado con los suyos, divertido muchas veces, no obstante, era exageradamente tímido fuera de casa, un rasgo heredado de su difunta madre, y evitaba aparecer en público, dejando para Wilbur todo eso. Pero también era más alegre, más optimista y emprendedor por naturaleza, y su gran ingenio para la mecánica quedaba patente en todos sus proyectos. Mientras que a Wilbur le importaba poco lo que los demás pensaran o dijeran, Orville era muy sensible a las críticas o el menosprecio de cualquier índole. Y también él tenía lo que la familia llamaba sus arrebatos, a veces, si estaba demasiado cansado o se sentía agobiado, podía enfadarse e irritarse mucho, aunque fuera impropio de él. En las ocasiones públicas, era Wilbur el que siempre atraía más atención, aunque hablara poco. Comparado con él, escribió un observador, el señor Orville Wright no destaca por su personalidad. Dicho de otro modo, no se distingue entre la multitud como, en cambio, si se sucede con el señor Wilbur. Igual que su padre, siempre actuaban caballerosamente, su cortesía para con los demás era innata. No bebían alcohol ni fumaban ni apostaban, y ambos fueron siempre, como a su padre le gustaba decir, republicanos independientes. Eran solteros y, a juzgar por las apariencias, así querían seguir. Orville decía que correspondía a Wilbur casarse antes por ser mayor que él. Wilbur siempre alegaba no tener tiempo en ese momento para una esposa. Otros creían que le asustaban las mujeres. Un colaborador recordaba que se ponía muy nervioso cuando había chicas. Lo que ambos hermanos tenían en común por encima de todo eran su meta y una determinación inquebrantable. Lo suyo era una misión. Seguían viviendo en la casa familiar con su padre, un clérigo misionero cuyas tareas eclesiales le obligaban a pasar mucho tiempo fuera, y con su hermana Catharine.
3 años menor que Orville, era inteligente, simpática, muy vehemente, la única universitaria de la familia y de los 3 que seguían en casa, la más sociable con diferencia. Finalizados sus estudios en el Colegio Universitario de Oberlin, en Ohio, había vuelto a Dayton en 1898 para enseñar latín en Steele, el nuevo instituto de enseñanza secundaria donde, según Orville, regañó a muchos de los futuros prohombres de Dayton. Como ella misma dijo de los que consideraba malos a rabiar, les cortaba de cuajo la tontería. Pulcra y bien arreglada, con sus impertinentes de montura dorada y su oscuro pelo recogido en un moño, parecía la clásica maestra de escuela. De las recortadas decía ella que medía poco más de 1,5 metros, pero quienes la conocían sabían muy bien lo enérgica que era. En su casa, donde era la única mujer frente a 3 hombres, se defendía muy bien. Era la más vivaz de la familia y habladora inagotable en todo momento, lo que encantaba a los demás. Era ella quien llevaba a casa a amigos de la universidad y organizaba fiestas. Más próximos en edad, ella y Orville estaban especialmente unidos. Cumplían años el mismo día, el 19 de agosto, y ambos habían nacido allí, en aquella casa. Más intransigente con la imperfección humana que sus hermanos, Catharine podía ponerse furibunda. A veces Orville la exasperaba ensayando con la mandolina. Se sienta ahí y coge esa cosa hasta que ya casi no puedo seguir en casa, se quejaba a su padre. Tienes buena cabeza y buen corazón, le decía él. Pero su hija le preocupaba, ojalá pudiera verte cultivar modales modestos y femeninos y controlar tu genio, el genio es mal maestro. Sus amigos los llamaban Will, Orv y Katie. Entre ellos, Wilbur era William, Orville, Bubo o Bubs, y Catharine, Sterchens, variación del alemán su Sterchen, hermanita. Los 2 hermanos mayores que ellos, Reuchlain y Lorin, estaban casados y cada uno tenía su familia. Reuchlain se había mudado a una granja en Kansas. Lorin, contable, vivía a la vuelta de la esquina del N-grado 7 de Hawthorne Street, muy cerca, con su esposa Neta y sus 4 hijos, Milton, Yvonne, Leontine y Horace. Lorin y Reuchlain cambiaban mucho de trabajo en su constante lucha por mantener a la familia. Esto, parece ser, dio a Wilbur y Orville más motivos para seguir solteros. Su difunta madre, Susan Koerner Gruite, hija de un fabricante alemán de coches de caballos, había nacido en Virginia y la habían llevado al oeste de niña. Según sus hijos, era muy inteligente, cariñosa y exageradamente tímida. Decían que la primera vez que fue a una tienda de ultramarinos después de su boda, no pudo decir su nuevo apellido de casada cuando le preguntaron a quién habrían de entregar la compra, se le había borrado de la cabeza. Pero también era alegre e ingeniosa, un auténtico genio para su familia porque podía hacer de todo, sobre todo juguetes, incluso un trineo, tan perfectos como comprados en una tienda. Era la mujer más comprensiva, escribió Catharine. Aunque nos quisiera a todos, veía algo fuera de serie en Will y Orv. Nunca desechaba nada de lo que los chicos intentaran hacer, cualquier trasto que dejaban por allí, ella lo recogía al pasar y lo ponía en un estante de la cocina. Las aptitudes de los chicos para la mecánica, todos lo sabían, eran herencia directa de su madre, igual que la timidez de Orville. Susan murió de tuberculosis en 1889, y aquel golpe había sido el peor para la familia hasta la fecha. El obispo Milton Gruite era un padre afectuoso y provisto más que de sobra de opiniones y consejos de los no le apeaba a nadie. De estatura media, tenía figura majestuosa y una gran barba gris de patriarca, pero no llevaba bigote y se peinaba las canas cuidando de taparse la calva de la coronilla. Como pasaba con Wilbur, su característico semblante serio no era siempre la mejor pista de su estado de ánimo o su visión de la vida. Había nacido en 1828 en una cabaña de troncos de madera en Indiana, y se educó en las costumbres y los valores de frontera. Aunque se sabe poco de su madre, Catherine, su padre Dan Gruite, hijo de un veterano de la Guerra de la Independencia, había sido un héroe para él. De gesto serio, apariencia tranquila y hablar titubeante pero muy preciso, contaba Milton, era totalmente abstemio, algo muy poco común en la frontera, y un hombre recto y decidido, rasgos todos que describían al propio Milton y también a Wilbur y Orville.
A los 19 años, Milton se había unido a una denominación protestante, la Iglesia Evangélica de la Hermandad Unida en Cristo. Dio su primer sermón a los 22 años y se ordenó a los 24. Aunque cursó estudios superiores en un colegio universitario dirigida por la Iglesia, no llegó a terminarlos. Su Iglesia Evangélica de la Hermandad Unida, fundada antes de la Guerra de Secesión, era inflexible en su postura frente a ciertos asuntos: la abolición de la esclavitud, la defensa de los derechos de las mujeres y la oposición a la francmasonería y su hermetismo. Que Milton Gruite era igual de inflexible en sus convicciones lo sabían todos los que lo conocieron. Su labor misionera lo había llevado a lo largo y ancho del país, a caballo y en tren, y había visto tantos lugares casi como el que más de su generación. En 1857 navegó de Nueva York a Panamá, donde cruzó el istmo en tren camino de Oregón, estado en el que se quedó 2 años dando clases en una escuela eclesiástica. Él y Susan se casaron en 1859 en Fayette County, Indiana, cerca de la frontera de Ohio, y se instalaron en una granja de Fairmont, Indiana, donde nacieron sus 2 hijos mayores. En 1867 se mudaron a una granja de Millville, y allí, en Indiana, en una casa de madera de 5 habitaciones, Susan dio a luz a Wilbur el 16 de abril. A propósito, Wilbur y Orville recibieron sus nombres de los religiosos Wilbur Fiske y Orville de Way, por los que su padre sentía gran admiración. Un año después, la familia se trasladó a Hartsville, en Indiana, y al año siguiente, en 1869, a Dayton, donde compraron la casa de Hawthorne Street, entonces nueva. El reverendo Milton Gruite era el nuevo director de Religious Telescope, el semanario nacional publicado en Dayton de la Iglesia Evangélica de la Hermandad Unida, y sus ingresos anuales se habían elevado considerablemente, de $900 a $1,500. En 1877, después de ser elegido obispo y aumentar más aún sus obligaciones con la Iglesia, Milton y Susan dejaron su casa en alquiler para trasladarse con su familia a Cedar Rapids, Iowa. Responsable ahora del distrito eclesial de Mississippi Occidental entero, tenía que ayudar a preparar las convenciones celebradas en la zona comprendida entre el Mississippi y las montañas rocosas y prestar asistencia en ellas, por ello acababa haciendo miles de kilómetros al año. Pasados otros 4 años, volvieron a mudarse, esta vez a Richmond, Indiana. Fue allí donde Orville, que era un niño de 10 años, empezó a aficionarse a hacer cometas para venderlas y donde Wilbur empezó la secundaria. Hasta 1884 la familia no pudo regresar definitivamente a Dayton. Con una población de casi 40.000 habitantes, Dayton era la 5ª mayor ciudad de Ohio y seguía creciendo sin parar. Tenía hospital y juzgados nuevos y estaba a la par del resto del país en cuanto al alumbrado eléctrico de sus calles. Por esas fechas construía, en el estilo neorrománico en boga en esa época, la gran biblioteca pública nueva. Unos años después se erigió el nuevo instituto, un edificio de 5 plantas con torretas que habría sido el orgullo de cualquier campus universitario. Como se decía en Dayton, sus edificios proclamaban devoción por aquello que trasciende el mero esplendor material. Situada en la ancha y extensa llanura del sudoeste de Ohio y en la margen oriental de Cincinnati Pike, el amplio recodo que dibuja el río Miami a 80 kilómetros al norte de Cincinnati, Dayton había sido fundada a finales del siglo XVIII por veteranos de la Guerra de la Independencia, y debe su nombre a uno de ellos que fue de los primeros en invertir en la localidad, Jonathan Dayton, miembro del Congreso de Nueva Jersey y firmante de la Constitución de Estados Unidos. Con la llegada del ferrocarril, la ciudad había ido consolidándose paso a paso. En 1859, el antiguo edificio neoclásico de los juzgados había sido escenario de un discurso de Abraham Lincoln en el césped de la entrada. Aparte de eso, en Dayton no se habían producido muchos acontecimientos de interés histórico. No obstante, era un buen lugar donde vivir, trabajar y sacar adelante a la familia, como, en realidad, todo el resto de Ohio. No era Ohio la patria chica de 3 presidentes, de momento, y también de Thomas Edison. Otra personalidad ilustre de Dayton, William Dean Howes, director del Atlantic Monthly, escribió que los de Ohio eran idealistas que llevan dentro tanta audacia como encierran sus sueños.
Con esa audacia han hecho realidad los mejores y no les afea que, siendo en general de carácter directo y práctico, a veces se muestren entusiastas e incluso fanáticos. Años después, Wilbur afirmó en un discurso que si tuviera que dar consejo a un joven sobre cómo salir adelante, le diría que escoja unos buenos padres e inicie su vida en Ohio. Si bien en 1884 la ciudad pedía a voces una estación de ferrocarril nueva y casi todas sus calles seguían sin pavimentar, las perspectivas de prosperidad nunca habían sido mejores. Primordial fue la fundación de la pujante National Cash Register, que no tardó en hacerse la mayor empresa fabricante del mundo en su campo. En esa época, el obispo Gruite sabía que iba a seguir obligado a pasar fuera de casa como mínimo 6 meses al año, pero nunca hubo la menor duda de que su hogar era Dayton. La familia debía gran parte de sus conocimientos geográficos a las largas misivas que el obispo les escribía en sus viajes, muchas veces desde el tren, cartas que además despertaron siempre la curiosidad de toda la casa. Por lejos que le llevara el trabajo, no dejó de proclamar su amor al país y su esplendor. Apasionadamente, calificó Minneapolis y St. Paul de ciudades de crecimiento prodigioso en una fabulosa tierra de trigales. Tan empinadas eran las pendientes montañosas al oeste de Missoula que hacían falta 3 locomotoras, 2 delante y una detrás, contó a los suyos. Sus horizontes no dejaban de ensancharse y en consecuencia tampoco los de ellos. Ayer bajé hasta aquí, después de salir a la 1:40 de la madrugada, decía en una carta franqueada en Biggs, California. Deberíais haber visto las montañas Siskiyou que atravesamos ayer en diligencia. Eran muy altas y como subíamos en zigzag para suavizar la pendiente, un trayecto de pocos kilómetros acababa siendo larguísimo. 1,5 kilómetros después, estábamos unos 50 metros más arriba, pero todavía a 60 metros del punto de partida. Atravesamos varios túneles, ninguno largo, el último, arriba del todo, el más largo. Nunca jamás había visto un paisaje tan grandioso ni unos rápidos tan altos. Gracias a sus vastas lecturas y observaciones de la vida, había llegado a hacer inagotable acopio de consejos sobre buenas y malas costumbres, cosas de las que cuidarse en la vida, objetivos que perseguir. Disertaba sobre el atuendo, el aseo, la economía. En su casa predicaba valor y buen carácter, temple, decía, metas dignas y perseverancia. Para él, dar pautas de conducta era su deber de padre. Se supone que los jóvenes saben más y los viejos son unos carcamales. No digo que no, pero los viejos pueden saber tanto de lo nuevo como los jóvenes de las cosas que saben los carcamales. El deber es lo primero, el placer viene después, y siempre con contención. Solo se necesita el dinero justo y suficiente para no ser nunca una carga para los demás. Procuraba tratar a los 3 hijos que tenía en casa con igual afecto y consideración, alabando a cada uno por sus dotes y por su aportación individual a la familia. Pero se veía que su favorito era Wilbur, la niña de sus ojos, decía Catharine. Wilbur también era quien le había dado más motivos de preocupación. Aventajado en todo desde niño, había sido un atleta extraordinario, sobre todo jugando al fútbol y en el patinaje y la gimnasia, pero también un alumno excepcional. En el último curso de instituto en Dayton, sacó sobresaliente en todo: álgebra, botánica, química, redacción, geología, geometría y latín. En la casa se hablaba de mandarlo a Yale. Pero todos esos planes se fueron al traste cuando, jugando al hockey en el lago congelado junto al hogar del soldado de Dayton, Wilbur recibió un golpe en la cara con un palo y perdió casi toda la fila superior de dientes. Es difícil precisar qué pasó exactamente, aunque de la poca información que hay, se deduce que el suceso encerraba mucho más. Por una entrada del diario del obispo Gruite unos años sabemos, de 1913, posterior que, con el tiempo, el chico que golpeó a Wilbur con la pala, Oliver Krughaug, pasó a la historia de Ohio como uno de sus asesinos más infames y fue ejecutado en 1906 por asesinar a su madre, su padre y su hermano, siendo además sospechoso de la muerte de nada menos que otras 12 personas. Cuando se produjo el incidente de la pala de hockey, Haug vivía a 2 manzanas de los Gruite.
Era un muchacho de solo 15 años, 3 años menos que Wilbur, pero corpulento como un hombre y conocido por ser el matón del vecindario. El Dayton Journal dijo después de la ejecución, Oliver nunca dejó de sentir deseos de infligir dolor a los demás, o al menos de molestarlos. No se sabe si blandió el palo contra Wilbur por accidente o con toda intención, pero lo que sí se sabe es que trabajaba en una farmacia de la West Third Street y que el farmacéutico le había dado el remedio más extendido en aquellas fechas para el dolor de muelas, cocaína en gotas 2. Poco a poco, el joven Hawk fue cayendo en la dependencia de los fármacos y el alcohol, y quedó tan trastornado que tuvo que pasar varios meses internado en el psiquiátrico de Dayton. Wilbur sin duda lo conoció, pero no se sabe cuánto, ni tampoco si Hawk tenía cuentas que ajustar con él o en el momento del incidente se encontraba bajo la influencia de alguna droga. Salvo esa breve mención en el diario del obispo Gruite, en toda la correspondencia y los recuerdos de la familia Gruite no aparece nada sobre el asunto. Tampoco hay más datos ni ninguna descripción de primera mano de lo devastador que fue el accidente para Wilbur. Se intuye que fue un episodio que la familia prefirió dejar atrás para siempre. Es un acontecimiento oscuro, de él se sabe muy poco, pero afectó tanto a Wilbur que cambió el curso de su vida. Los dolores en la cara y la mandíbula eran insoportables y le duraron varias semanas, después tuvieron que ponerle dientes postizos. Sufrió graves complicaciones digestivas, después, taquicardias y periodos de depresión cada vez más largos. Los tenía a todos cada vez más preocupados. En casa dejaron de hablar de Yale. Su madre hacía todo lo posible por cuidarle, pero, enferma, su propia salud no dejaba de deteriorarse, hasta el extremo de que él empezó a cuidarla a ella. Tal devoción filial rara vez se ha visto, escribió el obispo, que atribuía a Wilbur el haber alargado al menos 2 años la vida de su madre. Casi todas las mañanas, ella tenía fuerzas para bajar ayudada por alguien de su dormitorio en la planta de arriba, pero Wilbur tenía que subirla por la noche. Su hermano Lorin parece haber sido el único que no veía bien aquello. ¿Qué hace Will?, escribió a Catharine desde Kansas, a donde había ido a probar fortuna. Debería dedicarse a algo. Todavía está haciendo de cocinero y doncella. Wilbur estuvo 3 años enteros recluido en casa sin apenas salir, 3 años en los que empezó a leer como nunca antes.